precisamente acerca de eso, el poder que hay en la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, en este día, con la ayuda de Dios, vamos entonces a aprender a valorar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No lo vamos a hacer ahorita, sino lo vamos a hacer más tarde, para que podamos tener un entendimiento y un conocimiento mejor de lo que es tomar la Santa Cena, lo que es la sangre de Jesucristo, para que usted y yo valoremos. Porque escuche, cada vez que nosotros hacemos eso, algo puede suceder en nuestro cuerpo. Amén. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos recordando la muerte, el sacrificio de Jesucristo. Y en la muerte de Jesucristo, Él clavó las maldiciones, el pecado, la enfermedad, todo aquello que nos agobiaba a nosotros los seres humanos. Y es por eso la importancia de esto, miren. Pero no vamos a tomarlo liviano, sino vamos a ir un poquito profundo para que usted se dé cuenta lo que puede hacer eso. Un acto sencillo, pero muy simbólico y muy significativo, y que puede liberarnos de más. Amén. Entonces, número uno, esto nos va a ayudar a prepararnos para no tomar esto de manera liviana, ¿verdad? Número dos, nos ayudará a prepararnos para el año que viene. Eso también es una preparación, como domingo pasado estuvimos hablando del fuego de Dios, nos prepara para el año que viene. La Santa Cena nos prepara también para el año que viene, y también nos prepara para su venida. Amén, para que estemos siempre en contacto con Dios. Amén, porque un día de eso, mire, la gente allá afuera no creen, pero un día de estos el Espíritu Santo nos va a arrebatar. Amén. Yo lo creo, yo creo en el arrebatamiento de Jesucristo, yo creo que Él viene pronto, y yo creo que está haciendo algo en su iglesia para que estemos nosotros alertas. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero hablarle es el derramamiento, los derramamientos de la sangre de Jesús. Jesús fue circuncidado, es el primer derramamiento de la sangre de Jesús. Jesús fue circuncidado al 8º día. De ahí derramó su sangre para que mi corazón fuera circuncidado. Escuchen, tal vez usted no sabe lo que es la circuncisión. El prepucio del hombre se lo cortaban. Y entonces era un acto de la ley judaica. Y entonces lo primero que hicieron con Jesús, el primer derramamiento de sangre de Jesús, fue precisamente ese. ¿Cuántos días piensa usted que tenía Jesús en ese momento? 8 días, porque la ley judía lo indicaba. Entonces, ¿qué hacían? ¡Pum! Le cortaban el prepucio, y ahí fue el primer derramamiento de la sangre de Jesús. Amén. Vaya conmigo a Lucas, por favor, Lucas 2, 21, 22. Y todo esto que vamos a estar hablando, miren, nos va a estar ayudando a entender esos derramamientos de sangre de Jesús. ¿Y qué hace el derramamiento de sangre de Jesús? Por ejemplo, Lucas 2, 21 y 22. Lucas 2, 21 y verso 22. Miren lo que dice. Dice, cumplidos los 8 días. ¿Cuántos días cumplieron? 8 días para circuncidar al niño. ¿Qué niño? Jesús. Ahí está hablando de Jesús en el libro de Mateo. Entonces, ¿qué hacían en eso? Al culminar el 8º día, circuncidaban al niño. Todo varón era circuncidado. Ahora, ¿qué tipifica eso en la actualidad? Circuncidar nuestro corazón. Ahora ya no es una circuncisión en el prepucio, porque si no quedarían excluidas las mujeres. Ahora es una circuncisión de corazón. Y mire dónde empieza primero Dios, en el corazón. ¿Por qué? Porque es en el corazón lo primero que Jesucristo vino a restaurarnos. Por eso sigue diciendo, déjenme completo leyendo el pasaje, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés,
le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, ¿qué es la circuncisión? Aquí está, se trata del corte del prepucio de todo varón a los 8 días de nacer, como una marca de identidad y un recordatorio de su pacto con Dios. Eso era lo que hacían en el Antiguo Testamento, incluyendo Jesús. Pero del Nuevo Testamento en adelante ya no existe más la circuncisión física, pero sí la circuncisión espiritual. ¿Y dónde va esa circuncisión espiritual? Aquí, como les dije anteriormente, en el corazón. Pueda que hayan cosas en nuestro corazón que no han sido todavía despegadas. Entonces, ¿qué hace el derramamiento de la sangre de Jesucristo en nuestro corazón? Corta con esas ligaduras que muchas veces uno trae, ¿verdad? Que están bien apegadas. Escuche, entre más ha estado uno en el mundo, más apegadas están las cosas ahí, y se necesita de un bisturí de esos que tienen los doctores para cortar eso. Amén. Y el derramamiento de la sangre de Jesucristo lo hace cuando se quiere cortar con algo. No sé, de repente alguna adicción, o de repente algo que usted, algún ciclo que usted vea en su vida, que se esté viendo, me pasa esto este año, el otro año me vuelve a pasar lo mismo, y el otro año me vuelve a pasar lo mismo. Entonces ahí usted tiene que ponerle atención, porque hay algo que está ocurriendo y usted tiene que cortarlo. ¿Qué hace el derramamiento del Espíritu Santo? Corta cosas que hay en nuestro corazón. Vaya conmigo ahí, Deuteronomio 10:16, lo dice más claro, mire. Deuteronomio capítulo 10 y verso 16. Mire lo que dice Deuteronomio 10:16, dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más nuestra cerviz, o sea, nuestro pensamiento. Ahí lo dice más claro, mire, que circuncidemos, que ya no circuncidemos el prepucio del hombre, sino nuestro corazón. Como le he dicho siempre, ¿verdad? Dios no quiere la mitad de tu corazón, no quiere 3/4 de tu corazón, no quiere un pedacito de tu corazón, Dios lo quiere todo. Ahora, porque recuerden que así como Dios lo quiere todo, el enemigo también quiere todo tu corazón. Amén. El enemigo no pide permiso, Dios te pide permiso. Dios te dice: dame, hijo mío, tu corazón, pero el enemigo lo agarra y comienza a usarlo y comienza a envenenar nuestro corazón, a tal punto que llegan momentos en que uno dice: ¿por qué me pasan estas cosas en mi vida? Es porque le has dado mucho el corazón al enemigo. Amén. Por eso es que Dios lo pide todo. Él no pide 3/4, Él no pide la mitad, Él no pide: le voy a dar a mi amada esposa la mitad, y a ti, Dios, ¿qué te parece, Dios? Dios no hace ese tipo de negocios. Dios siempre le va a querer todo. ¿Por qué? Porque quiere bendecirnos. Entonces, esta es la circuncisión, esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hace de una manera muy fina. Agarra su bisturí espiritual y comienza a cortarnos aquellas cosas. Cuando nosotros celebramos esto, mira, cuando la sangre de Jesucristo es derramada ahí en nuestro corazón, se quitan aquellas cosas, aquellas malas costumbres que traemos. Entonces, la sangre de Jesús se derramó en el acto de la circuncisión. Es suficiente para borrar esas cicatrices de nuestro pasado. ¿Saben que muchas personas caminan en el pasado? Caminan recordándose las cosas que ya no pueden hacer nada y que están en el pasado. Y viven recordándose constantemente lo que les pasó, en lugar de ver ahora lo que están viviendo ahora y lo que está por venir, que es glorioso. Porque la Biblia dice que vamos de gloria en gloria. Entonces, mi consejo en esta tarde: pare de estar pensando en las cosas que ya pasaron, porque ya no le va a hacer nada. O puede hacer usted algo, o podemos retroceder el tiempo y decir: vamos a cambiar esto. No, señores. Entonces, si no lo podemos cambiar, ¿qué podemos hacer? Ver siempre, vivir el hoy y ver hacia allá, hacia el futuro.
Entonces ya no podemos hacer absolutamente nada. ¿Ok? Sí, porque hay muchas personas que las han herido y todavía están ahí con la herida. Otros los han traicionado y todavía está la cicatriz de la traición o la cicatriz de la herida ahí en tu corazón. Por eso es importante la circuncisión, mire, y eso lo hace el derramamiento del Espíritu Santo, porque te corta eso. Que te hace que cuando estás en un momento de angustia, un momento de eso, de presión que uno tiene o de depresión que uno tiene, te comienzas a recordar de un montón de cosas, las traiciones, lo que te dijeron, la palabra que soltaron sobre tu vida y comienzan ¿cómo se llama? A interrumpir ahí tu caminar con Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Lástima que no traje una tijera. Amén. Sí, es que sigue tocando eso, mire, en lo emocional, en lo emocional, aún en lo físico lo comienza a tocar. ¿Sabe por qué? Porque siempre lo espiritual repercute en lo natural. Y si tu corazón está enfermo en lo espiritual, también va a repercutir en el corazón físico. Entonces va a comenzar a hacer un montón de cosas ahí. Entonces la buena noticia es de que Jesucristo derramó su sangre ahí para que nosotros ahora ya esas cicatrices en el corazón se borren. ¿Cuántos lo creen? Amén. 2, 3 por ahí. ¿Cuántos creen que Jesucristo puede borrar esas cicatrices que tenemos ahí en nuestro corazón? Amén. Yo en lo personal venía roto, venía destruido. ¿Y qué hice? ¿Qué he hecho durante todos esos años? Siguiera aplicándome la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario, ahí en mi corazón. Porque hay unas cosas, hermano, que le pasan a uno que uno no las puede creer. Aún en nuestra propia familia nos pasan unas cosas tremendas. Entonces todo eso yo he aprendido a ponérselo delante de Dios y que Dios quite esa cicatriz. Y la puedo hacer con cada uno de los que estamos aquí sentados. Así que ya nomás se recuerde de las cosas pasadas. Como dice aquella canción, el año viejo, ¿cómo es? Ajá, entonces yo no olvido el año viejo. ¿Para qué estarse acordando ya de las cosas que lo tenemos una buena noticia, que la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario puede sanar esas cicatrices, puede borrarla, puede hacer algo en nuestro corazón para que ya no nos estemos acordando. Hay veces que nos han marcado personas. Hay veces que hemos estado en lugares que también han marcado nuestra vida y que traen, cuando recordamos ese tipo de cosas, nos traen nostalgia. Especialmente estos meses son de nostalgia para muchos de nosotros, que nos decimos, ¡ay, mi pueblo! Y entonces, pero ahí es donde uno, tiene que comenzar a acordar ese tipo de cosas que te hacen daño. Si hay una persona que te hizo daño, vamos, en el nombre de Jesús, pídele al Espíritu Santo que te ponga la sangre de Jesucristo aquí y que te cortes. Que si bien es cierto, recuerdes, pero no recuerdes así llorando, amargándote o maldiciendo, ¿verdad? Porque a veces cuando uno está enojado y hay alguien que le ha hecho daño, ¿qué es lo primero que hace? Comienza a maldecir a esa persona en lugar de bendecirla. En Cristo debemos de bendecirla. Si tu corazón está sano, vas a tener la capacidad de bendecir a esa persona. En lugar de estarle lamentando palabras, sino la vas a comenzar a bendecir. Amén. Entonces, ¿dónde derramó Jesucristo su sangre como primer punto? En el corazón. En el corazón. ¿Y qué hace Jesucristo? Lo circuncida. Amén. Yo creo que hay muchos de aquí que necesitamos que Dios nos circuncide en nuestro corazón. Número 2, que también es interesante. Miren, le pusieron una corona de espinas. Ahí hay otro derramamiento de sangre de Jesucristo. Dice el libro de Mateo 27-29. Vaya conmigo allá a Mateo 27-29. Y vamos a ver el derramamiento de sangre de Jesucristo en la cabeza. ¿Y por qué es importante? Mateo 27-29. Mateo 27-29 dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas
y una caña en su mano derecha, hincado la rodilla delante de él, le escarnecieron diciendo: salve, rey de los judíos. No solamente le pusieron la corona de espinas en su cabeza, sino que también se burlaron de él ahí en ese momento. Ahora, ¿qué tipifica cuando Jesucristo derrama su sangre ahí en su cabeza? Miren que es bien importante. Es bien importante. Para que yo pueda tener una completa victoria en mi cabeza, se tenía que derramar la sangre de Jesucristo sobre toda esta parte principal del cuerpo. Mire, note que es bien importante lo que tenemos alrededor de la cabeza. Por ejemplo, ¿qué está ahí en mi cabeza? Número uno, ahí están las cosas físicas que tenemos, ahí están los ojos. Entonces, ¿por qué Jesucristo derramó su sangre ahí en nuestros ojos? Porque nuestros ojos son ventanas. Cada vez que usted ve algo, ¿verdad? Nuestros ojos son como ventanas adentro. Si en tus ojos entra luz, ¿qué va a haber en tu interior? Luz. Pero si en tus ojos entra tinieblas, ¿qué va a haber en nuestro interior? Tinieblas. Por eso es bien importante, mire, por eso Jesucristo derramó su sangre ahí, porque sabía que el enemigo puede colarse en nuestros ojos. ¿Qué más hay aquí en esta parte de nuestra cabeza? Está la boca. Está la boca, ¿sabe por qué? ¿Para qué? Para que ya no comencemos a estar confesando palabras negativas. ¿Sabe? Muchas personas lo que hacen cuando le pasa una situación difícil, dicen: yo juro que me voy a vengar. Es una palabra que lo está atando. O yo juro por esta vida que la voy a destruir o lo voy a destruir. Son palabras que te están atando. Pero Jesucristo la derramó, ¿sabe para qué? Para que cambiemos nuestro lenguaje, y nuestro lenguaje ahora ya no sea del mundo, sino sea el lenguaje de Dios. Alabarle, bendecirle, estar siempre contento, estar siempre gozoso, estar disparando palabras. Ya no de maldición, sino palabras buenas. Amén. ¿Qué más se encuentra ahí en nuestros, están los oídos? Mire qué interesante los oídos también, porque con los oídos usted puede oír cosas del enemigo, del mundo o de nuestra propia manera de pensar. Pero también podemos oír a Dios. Va a depender de usted que le ponga, ¿verdad? Entonces es interesante porque Jesucristo derrama sangre a través de la corona de espinas, y derrama para que nosotros redimamos esos tres tipos de cosas, ¿verdad? Porque ¿cuántos de ustedes quieren escuchar a Dios? ¿Verdad que usted no quiere escuchar la voz del diablo? ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicarnos la sangre de Jesucristo todos los días para poder escuchar a Dios. Hay personas que lo escuchan, como el rey Nabucodonosor. Él lo escuchó, pero ¿sabe qué? No sabía cómo interpretarlo. Y nosotros tenemos que pedirle a eso, y a través de la sangre que fue derramada, podemos no solamente escuchar a Dios, sino entender el mensaje que nos está enviando. ¿Verdad? Porque ¿de qué le sirve a usted que Dios le hable si usted no entiende el mensaje que le está tratando la manera de decir? No tiene sentido, ¿verdad? Pero hay algo más ahí en nuestra cabeza. Ahí en nuestra cabeza está nuestra mente. ¿Dónde, dice la palabra de Dios, se pierden o se ganan las batallas? Usted gana o pierde una batalla aquí en la mente, ¿ven? Y cuando usted es débil, usted va a perder muchas batallas. Pero si usted comienza a ministrarse su mente, a derramar la sangre de Jesucristo ahí en su mente, usted va a ser una persona fuerte, y el enemigo no le va a ganar cuando venga con pensamientos negativos. Amén. Aleluya. Está interesante también. Sí, porque hay muchas personas que rápido se le viene el desánimo y dicen sí, ¿verdad? Y más si se juntan con otras personas que también están peor que ellos. Él dice: ay, es que hoy estamos tristes, el día amaneció triste, y es así, ¿verdad? Y entonces se juntan con otros más. Y entonces le ganan la batalla. ¿Sabe dónde le ganan la batalla a las personas? Aquí en la mente.
Ahí en la misma mente hay otro tipo de cosas bien interesantes. Está la memoria. Lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Pero está combinado también. La memoria nos puede llevar, nos puede trasladar a eventos de nuestra vida que no precisamente fueron buenos. Entonces por eso tenemos que tener cuidado. Si no fueron buenos esos momentos, nos trasladan ahí constantemente. Si usted no ha cortado con eso, si usted no aplica la sangre de Jesucristo, constantemente va a estar ahí. Te recordás de aquello que hiciste, ya fuimos redimidos con la sangre de Jesucristo, no tenemos que estar viviendo solamente en el pasado. Tenemos que cortar eso en el nombre de Jesús, aplicar la sangre de Jesucristo ahí. Hay una cosa más ahí en esto de aquí, que es la imaginación. ¿verdad? Usted en su mente tiene el poder de poder imaginarse. Imagínese ahorita mismo, imagínese un carro rojo. ¿Lo vio? Ok, así de brillante la imaginación. Así de brillante la imaginación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que tener cuidado también, porque así como yo digo, el otro año que viene Dios me va a prosperar, Dios me va a dar los anhelos de mi corazón, voy a ser un hombre de Dios, voy a ser una persona que voy a buscar más a Dios, voy a prosperar, voy a hacer un montón de cosas para Dios, pero de esa misma manera está lo negativo también. Y lo negativo, olvídese. Si usted comienza a imaginarse cosas negativas, como decía Job, todo lo que pensé se me vino. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Siempre estar aplicándonos la sangre de Jesucristo aquí en nuestra mente. Porque es poderoso lo que tenemos aquí. Esto nos lleva al fracaso o nos lleva de victoria en victoria. Y para que nos lleve de victoria en victoria, tenemos que constantemente estarnos aplicando la sangre de Jesucristo. Porque el enemigo, así como Dios sabe que nuestra mente es poderosa, el enemigo también sabe que la mente es poderosa y puede usarla para sus planes malévolos. Amén. Así que mucho ojo, por favor. Segunda de Corintios 10, 3, 5 dice, Segunda de Corintios 10, 3:5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿qué hace? A través del pasaje, ¿qué es lo que podemos hacer? Atrapar esos pensamientos o esas cosas malas, atraparlos y llevarlos a la obediencia de Cristo. Eso es lo que el pasaje trata la manera de decirnos, ¿verdad? Y que tenemos que tener cuidado con nuestra mente brillante que tenemos. Amén. Esta semana el Espíritu Santo me despertó aproximadamente como a las 3:30 y me puso a que específicamente comenzara a derramar la sangre de Jesucristo precisamente en esta parte de aquí. Porque el enemigo quiere llevárselo a uno con todo, pero busca primero la cabeza. Ahí pueden surgir cosas, mire, que uno tiene que ministrarse. Hoy, en este día, ¿sabe usted que están surgiendo tantas enfermedades mentales? ¿Se ha dado cuenta usted en las noticias de esos disparos que muchas personas han hecho en universidades? ¿Y sabe quiénes son? Jóvenes. Jóvenes que ni siquiera cumplen 25 años. ¿Por qué? Porque el enemigo está atacando tanto la mente. Por eso, mire, debemos de ese derramamiento que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que le pusieron una corona de espino para redimir nuestra manera de pensar. Apliquémoslo. Amén. 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 Número 3. Derramaste tu sangre por amor para que yo pudiera amar. Ajá, eso está tremendo también, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben amar? Silencio total. Es que es tremendo amar. Entonces, cuando Dios nos demanda amar,
¿Sabe quiénes son los primeros que debemos de amar? A los difíciles, ¿verdad? Porque qué bueno es juntarse con un grupito donde todos se llevan bien y todo, y armemos una rumba y hagamos cualquier cosa, pero con aquellas personas donde usted se le queda viendo y dice, no, con esto no me junto. Ahí es donde Dios nos reta también, y por eso, y Jesucristo derramó su sangre. Recuerda que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, extendió sus brazos y dijo, los amo, y los estaban apedreando. Los amo, y le estaban dando de latigazos. Sin embargo, él por todo lo alto le decía, los sigo amando. Eso es impresionante, pues. Miren este pasaje, primera de Juan 4:18. Primer libro de Juan 4:18. Dice ahí, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios en este pasaje? Derramaste tu sangre para que pudiéramos amar. ¿Sabe usted cómo amar? ¿Y a quién tiene que amar? A nuestros enemigos, como número uno, ¿verdad? A los que nos ofenden, a los difíciles de amar, a las personas que nos han hecho daño, al que me traicionó, al que se burló de mí, al que me hizo bullying. Hay personas que no lo pueden amar y se quedan en una cárcel espiritual donde el temor es su amo, porque no quieren dar ese paso de amar a las personas, a aquellas personas que le hicieron daño sin condición. Está poderoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que pedirle a Dios? Que nos llene de amor. Amén. Mire, cuesta tanto. Yo no sé si usted ha estado, no sé si Dios lo ha puesto a usted en un evento de esos donde usted tiene que amarlo. Que cuando usted mira a esa persona, tiene que amarla, le guste o no le guste. Es tremendo eso. No sé si algunos de los que estamos aquí han estado en esa situación. Yo en lo personal la he estado y le he dicho a mi Dios, ayúdame, Señor amado, porque debo de amarlo, porque también es tu hijo, también fue lavado con la sangre de Jesucristo. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo máximo por decir, te amo, mi brother, o a esa persona que le ha hecho uno daño, para que podamos ser perfectos en el amor. Hay otra característica del amor, mire, cuando usted y yo nos decidimos amar, porque el ejemplo que Jesús nos dio es que Él nos amó a todos, y como Él nos amó, las palabras de Jesucristo fueron, ámense así como yo los he amado. Otro pasaje interesante es primera de Pedro 4:8, porque en primera de Pedro 4:8, ¿sabe qué nos demanda el Espíritu Santo? Que cubramos las faltas de los demás con amor. Dice, mire, ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor que hace cubre multitud de pecados. Mire, eso quiere decir que cuando usted se entera de que la está pasando mal o que ha hecho algo que no le agrada a Dios, usted no debe divulgarlo. Usted lo que debe hacer es cubrirlo con amor. Y no es que estemos tapando el pecado, sino que simplemente entre menos sepan las demás personas, mucho mejor. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo podemos rescatar a esa persona que probablemente se está hundiendo. Muchas personas muchas veces cometen lo contrario, comienzan a divulgar, ya te enteraste de lo que pasó y comienza, en lugar de cubrirlo. Ahí no tienen amor. Ahí no está el amor de Dios en ellos. Porque lo primero que uno debe hacer es de obedecer el caso. Voy a cubrir a esta persona en amor. Si alguien ya lo sabe, pues ni modo, ya lo sabe, pero voy a tratar la manera de que no lo sepan. Eso es amar a una persona, ¿no? No divulgar los hechos que esa persona ha hecho, ¿verdad? Y de ahí tratar con esa persona y levantarlo. Ese es el verdadero amor, ¿no? Entonces hay cosas que debemos de callar por amor, para que esa persona no caiga.
Como la historia del maestro, mire, déjenme le cuento esta historia, mire. La historia del maestro que descubrió en su clase que se habían robado un reloj. Entonces, mire la inteligencia de este maestro, pues, ¿verdad? Se habían robado un reloj. Comenzó a registrar en todos en sus bolsos hasta que llegó al bolso número 6. Y cuando llegó al bolso número 6 encontró el reloj. Pero el maestro fue inteligente, siguió buscando hasta que terminó en toda la clase. Cuando terminó en toda la clase, dijo: encontré el reloj, y se lo devolvió a la persona de la que era el reloj, ¿verdad? Lo interesante de la historia es de que nunca divulgó quién había sido. Así más o menos, miren, es que como dice ella, que el perfecto amor, ¿cómo es? Leámoslo de nuevo. Dice: ante todo tener ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Un día ese niño volvió a ver a ese maestro y ¿sabe qué hizo? Por usted me convertí en un maestro, porque había callado. Hay veces no es necesario divulgar las cosas, tenemos que callar por amor para que esa persona sea restaurada. Imagínense si aquel maestro en ese momento lo hubiera puesto en ridículo a ese alumno. Y lo mismo pasa con nosotros como cristianos. Pero imagínense, usted pone en ridículo a una persona, usted tal vez sabe un montón de cosas y lo pone en ridículo, lo va a echar al mundo. Y por eso, mire, es que necesitamos ferviente amor en nuestro corazón. Y la sangre de Jesucristo nos provee de ese amor. Amén. Otro, cuarto derramamiento de sangre de Jesucristo, por la iniquidad. ¿Sabe usted qué es la iniquidad? La iniquidad es aquella máquina de pecado. Y tenemos que ver, esa iniquidad se tiene que detener en nuestros genes. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de aplicar el derramamiento de sangre de Jesucristo. Déjenme le explico esto porque también está pesado. Dice: solo su sangre detuvo las maldiciones que por derecho legal tenían que activarse en mi vida. ¿Verdad? Eso quiere decir que yo, como padre, le transmito las maldiciones directamente. Mi comportamiento va directamente a mis hijos. Me guste a mí o no me guste. Si yo tengo un mal comportamiento, va a ser heredado por mis hijas. Ajá. Y entonces la pregunta es: padres de familia, ¿aman a sus hijos? No, pero ¿están seguros que los aman? Segurísimo que los aman. Entonces, mire, si amamos a nuestros hijos, tenemos que tener un buen comportamiento. Porque si no, cada acto, cada mentira, cada cosa que usted haga, ¿a dónde cree usted que va? ¿A dónde cree usted que va a encontrar su copia? En sus hijos. Ahora, mire, lo vamos a ver. Lo que dice la genética en la ciencia del hombre. Esto es lo que dice la genética, mire. La genética del hombre, dice: la genética es la rama de la biología que se encarga de estudiar el mecanismo de las transmisiones de los caracteres físicos, bioquímicos o de comportamiento de generación en generación. Estudia la manera como cada rasgo de los individuos de una misma especie es transmitido o heredado. Esto es lo que dice la ciencia, lo que el hombre ha descubierto. Pero mire, antes de que el hombre lo descubriera, Dios ya no lo había dejado en su palabra. Amén. Mire lo que dice Éxodo 25. Éxodo, por favor, Éxodo 25. Y Éxodo 25 dice así, mire: no los adoraréis ni los serviréis, porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo ¿qué? La iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí está hablando de padres, hijos, nietos y bisnietos. ¿Ok? De aquella persona que aborrecen a Dios.
Entonces, ¿qué es lo que está hablando ahí? Está hablando de la idolatría. Pero muchas veces no solo la idolatría tenemos en nuestra vida. Hay muchas otras cosas que pueden suceder en nuestra vida. Y entonces ahí nosotros ¿qué tenemos que hacer? Derramar en esa área la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario de Jesús. Amén. Mire lo que los científicos han escudriñado y lo que la palabra de Dios ya me había enseñado a mí miles y miles y miles de años atrás. Por eso es que usted ve que muchas cosas son heredadas con los hijos. Por ejemplo, los lunares que yo tengo, alguien de mis hijas lo heredó y muchas otras cosas, pero asimismo también aquellas cositas son heredadas por los hijos. Por eso dice aquel dicho, ¿verdad? Si ves al hijo, ¿cómo es el hijo? Así verdaderamente va a ser los padres en la casa. ¿Por qué? Porque todo es heredable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? Cortar y detener en el nombre de Jesús. Esas maldiciones que se activan si no está el poder de la sangre de Jesucristo ahí con nosotros. Y tiene que tener uno cuidado, ¿verdad? No es solamente decir voy a aplicar la sangre de Jesucristo y ya pasó. No, señores, es que tenemos que cambiar nuestros hábitos, ¿verdad? Si yo digo voy a aplicar la sangre de Jesucristo y creo y lo confieso y todo, eso no es suficiente. Tenemos que ir un paso más allá, cambiar nuestra manera nuestro comportamiento, ¿verdad? Y entonces, para que entonces los hijos digan, oh sí, verdaderamente mis padres han cambiado. Pero si usted no cambia, si usted dice, aplico la sangre de Jesucristo y hago esto en el nombre de Jesús, yo sé que nada va a pasar. No, señores, hay que dar un paso más adelante. Y ese paso es de cambiar nuestros hábitos. Si yo cambio mis hábitos, voy a cambiar mi entorno. Si no, siempre voy a ver a mis hijos así y más todavía, ¿verdad? Porque simple y sencillamente yo les abrí una puerta y ellos la tomaron esa puerta y esa puerta se volvió más gigante para ellos. Porque no tuvimos el carácter como padre de detener eso y de decir, Padre, tu sangre la detiene. Si tu sangre la detiene, de aquí en adelante, Padre Santo, yo voy a tratar la manera de que desaparezca totalmente. Amén. Están callados ustedes. Entonces Dios derramó su sangre por las iniquidades de nuestros padres. Todos aquellos que hicieron todo lo que hicieron en contra de Dios. Mis abuelos eran idólatras, tremendos idólatras. Hay uno de mis tíos que todavía él, tiene un altar, le ha dedicado un altar, un cuarto completo a los ídolos. Y eso lo soy testigo porque yo mismo lo fui a ver. Entonces, mire, todo eso puede alcanzarlo a uno. Entonces, por eso tenemos que ir siempre en la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Estar activo con lo que es la sangre de Jesucristo para que no nos pasen todas esas maldiciones. Amén. Yo no quiero vivir, ¿verdad? Yo no quiero estar activando maldiciones que le pasaron a mi padre, a mi madre, a mis abuelos, a mi tatarabuelo, y mire, un montón de cosas. Por eso a veces hay personas que sienten que una sombra negra los sigue y dicen, ¿por qué me pasa que constantemente esta situación? ¿Por qué constantemente esta situación se levanta en contra de mí? Ajá, ahí hay algo, mire, que usted tiene que detener. Amén. Isaías 53:11, mire lo que dice. Como nuestro Señor Jesucristo cargó con esas iniquidades. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea, Él llevó nuestras iniquidades. Detuvo todo aquello que se tenía que manifestar en mí por derecho legal. Él detuvo cuando aplicamos la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, no vamos a tomar esto liviano. Le estoy dando esta explicación
para que no tomemos esto liviano, sino que póngase usted en contacto con Dios. En el nombre de Jesús, pídale que su sangre preciosa lo circuncide, que su sangre preciosa pare esa maldición, detenga todas aquellas cosas que nos dé amor. Amén. Y aquí está la siguiente, miren. Derramó su sangre para liberarme del pecado. ¿Sabe usted que hay muchas iglesias que no les gusta que uno les hable de pecado? Porque dicen, se me vaya mucho a membresía si comienzan a hablar de pecado. Pero entonces ahí está donde uno tiene que ver, ok, ¿le quiero quedar bien con el hombre o quiero quedar bien con Dios? Y quiero que usted avance. Amén, porque cada vez que yo le enseño algo, los ojos del entendimiento suyos están diciendo, esto ya no lo voy a permitir en mi vida. Entonces usted va creciendo de manera espiritual. Pero si yo se lo escondo, usted va a seguir lo mismo. Y va a continuar lo mismo, y la misma. Y cuando venga Jesucristo, no se va a ir con él. Y entonces, ¿a quién le va a demandar? A mí me va a demandar Dios. Entonces, por eso, miren esto. Él derramó su sangre para liberarme del pecado. Anoche lo estuvimos viendo un pedacito ahí. Entonces dice, porque el pecado me tenía esclavo y ahora soy libre. Cuando pecamos, ¿qué hace el pecado? El pecado circula en nuestra vida, en todo nuestro ser, bloquea mi alma y enferma mi cuerpo. Y si me descuido, llega hasta el espíritu. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Okay? El pecado consciente, miren otra cosa, ¿verdad? Que lo estábamos viendo con unos hermanos anoche. El consciente, ¿cuál es el consciente? Son las faltas que cometo de manera consciente y que lo premedito. Que lo hago, digo, voy a hacer esto y ahí que Dios me perdone al rato. Es hacer las cosas de manera consciente, es pecar de manera consciente. Pero también está el otro, de manera inconsciente. Y son aquellos pecados que no nos damos siquiera cuenta de que los hicimos. ¿Verdad? Y entonces, pero también tenemos que pedirle perdón a Dios con ese tipo de pecados. No me doy cuenta, ok, pero de repente el Espíritu Santo me trae esto, hiciste esto y no te diste cuenta. Hablaste esto, pensaste esto, oíste esto, dijiste esto. Y entonces uno no se da cuenta, son pecados inconscientes que también tenemos que pedirle perdón a Dios por eso. Y está el pecado, los pecados que cometemos por no hacer lo bueno que Dios nos demanda. A muchos de nosotros Dios nos ha demandado hacer lo bueno y no lo hemos hecho. Y como no lo hemos hecho, nos cuenta como pecado, de acuerdo a lo que dice Santiago 4:17. Mire lo que dice por Santiago 4:17. Santiago capítulo 4 y verso 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. A muchos de ustedes que Dios los ha mandado a que le hablen a alguien y no lo han hecho. Ahí le está contando como pecado. Hay muchas cosas escritas en la palabra de Dios que Dios no las demanda. ¿Y sabe qué? Nosotros bien gracias no las hacemos. Pero ¿sabe qué? Dios lo está contando eso como pecado. Hay muchas cosas escritas ahí en la palabra de Dios que nosotros no las hacemos. Que no es una sugerencia, sino es algo que nosotros tenemos que hacer. No lo hacemos y entonces la palabra dice que nos cuenta como pecado. Ahora mire, el pecado es tremendo. El pecado es como un cáncer que se riega por todas partes. El pecado esclaviza, el pecado perturba la mente. El enemigo pone al pecado como algo muy atractivo. El pecado destruye relaciones. El pecado es dulce como la miel, pero su final es amargo como la hiel. El pecado es como el veneno de la serpiente, un pequeño piquete y se riega por todo nuestro cuerpo. El pecado es como, ¿se recuerda del COVID-19? No lo veíamos, solo veíamos, podíamos ver las circunstancias que la persona ya estaba haciendo algo en el cuerpo de él. Entonces, ¿cuál es el remedio para el pecado? El derramamiento de sangre de Jesucristo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, consumado es, desde ese momento, miren, nosotros podemos agarrarnos de la sangre de Jesucristo y aplicarla a nuestro corazón y decir, Padre, si he pecado contra ti, perdóname.
Pero mire, una administración profunda en nuestra vida. Porque hay veces que solo decimos, perdóname, Señor, por todo mi pecado, y ya. Pero hay veces que debemos de llevarlo a la manera específica para con Dios. Para sacar de raíz aquellas cosas que nos están haciendo daño en nuestra vida espiritual. San Juan 19:30. San Juan 19:30, mire lo que dice ahí, Jesucristo entrega el Espíritu. Dice San Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahí en ese momento Jesucristo pagó el precio por el pecado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues simplemente acudir a Él y pedirle perdón. Pedirle perdón. Por eso le dije que en este día no íbamos a hacer la Santa Cena de una manera liviana, sino que vamos a ser conscientes de lo que vamos a hacer y pedirle perdón con todo nuestro corazón, y Él puede hacer una limpieza espiritual en nuestra vida. Yo no sé si usted lo cree. Isaías 53:6, mire lo que dice también. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién él? Jesucristo, el pecado de todos nosotros. O sea, Él lo puede llevar. Él lo puede llevar. Si usted está pensando, es que Dios no puede perdonar esto, sí lo puede hacer. Es que esto es demasiado lo que yo he hecho, Él no lo puede hacer, sí lo puede hacer. Su sangre preciosa lo puede hacer. Por eso, precisamente, Él fue a la cruz del Calvario. Es el remedio y el derramamiento que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando descubrimos nuestras faltas y las confesamos, ¿qué va a hacer Dios? Trae libertad. Cuando descubrimos el punto de entrada, eso es lo que estamos escudriñando aquí, los diferentes puntos de entrada, cómo el enemigo puede engañarnos y cerrar esos puntos de entrada a través de los derramamientos de sangre de Jesús. Entonces, cuando descubrimos todo esto, detenemos el avance hacia la siguiente generación. Entonces, puede ser que estemos deteniendo un milagro por no confesar nuestros pecados. Pero usted puede estar deteniendo un milagro que Dios quiere hacer, no lo puede hacer porque hay áreas grises ahí en tu vida. Tú puedes detener el ciclo de pecado que está de continuo en tu vida. ¿Cómo? A través de lo que dice Primera de Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no es de nosotros. Mire que tremendo este verso. Porque si usted hoy, eso quiere decir que si hoy en este día me dice, yo soy súper santo, usted está siendo a Dios mentiroso, porque eso es lo que dice Dios. Si, dice ahí, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que en el nombre de Jesús vamos a pedir perdón a Dios. Amén. Y derramamiento número 6, y con esto voy concluyendo en el derramamiento número 6. Derramaste tu sangre para sanar mi enfermedad, que es importante también, ¿verdad? Y recuerde, las enfermedades no solamente son físicas, hay enfermedades emocionales, hay enfermedades físicas y hay enfermedades espirituales. ¿Ok? Eso quiere decir entonces de que Jesucristo cubre todo eso. Tal vez usted no está enfermo físico, gloria a Dios, pero tal vez sí está enfermo en el campo emocional. Ahí es donde lo baja el enemigo. Ahí es donde la depresión, ahí es donde personas que hasta intentan suicidarse, personas que dicen, oh no, Dios, que ya no puedo, y comienzan a pasar pensamientos suicidas. ¿Por qué? Está enfermo, no físicamente, pero sí emocionalmente. Y entonces, eso ya lo llevó Jesús, pero hay que aplicar la sangre de Jesucristo. ¿Haciendo qué? Haciendo esto.
haciendo esto, ingiriendo el pan, figura del cuerpo, y el vino, figura de la sangre de Jesucristo. Eso, miren, va a traer una gran libertad a nuestra vida. Amén. Y si usted está físicamente enfermo, que le falta un órgano, créalo, que Jesucristo puede sanarlo hoy, no mañana, hoy. Amén. Isaías 53, 4 y 5, miren lo que dice. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios amado. Dice ahí, recuerde que Isaías estaba viendo ese monte, el monte de la calavera, porque dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y aquí miren lo interesante, por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Tal vez usted ha leído, mire, este pasaje yo lo he leído toneladas de veces, pero hay personas que no lo creen, que no lo aplican, que dicen: oh sí, lo aplico, pero no lo hacen con fe. Amén. Y hoy es el momento, entonces, el momento de ¿qué? Circuncidar nuestro corazón, pedirle perdón a Dios por el pecado, detener las maldiciones, y en el nombre de Jesús que las enfermedades salgan fuera de nuestro cuerpo. ¿Usted cree que Dios viene por una iglesia enferma, una iglesia mediocre, una iglesia enclenque? No, señores. Dios viene por una iglesia fortalecida, sana. No solamente espiritualmente o emocionalmente, sino también físicamente. Porque ¿para qué lo quiere Dios a usted enfermo? Dígame. ¿Para qué me quiere Dios a mí enfermo? No le voy a servir para nada. Pero si estoy sano, voy a poder predicar su palabra, voy a poder ir a los lugares remotos, voy a poder hacer muchas cosas para Dios cuando estoy sano. Cuando estoy enfermo, yo diría eso, ¿verdad? No me va a servir para nada. Pero si estoy sano, emocionalmente si estoy sano, yo puedo rescatar a los que están hundidos en depresión. Yo puedo rescatar a aquellas personas que mentalmente están enfermos. Yo puedo rescatar y hacer un montón de cosas para nosotros. Amén. Amén. Así que quiero que por favor se ponga de pie por un momento.